Hoy vamos a platicar sobre uno de mis más grandes héroes musicales, el magnífico Gustavo Cerati. Y hablo con conocimiento de causa porque tuve la oportunidad de conocerlo y platicar con Soda Stereo en los 90s. Por eso es para mí un honor presentarte la pequeña gran historia de Gustavo Cerati y la banda Soda Stereo. Bienvenido de Escucha Escucha. Todo tiene un principio y Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en el barrio Palermo Chico, en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. Hijo primogénito de Juan José Cerati y Lillian Clark, quienes se conocieron trabajando como contador y taquidactilógrafa en la empresa petrolera ESSO. Contraen matrimonio en 1957 y además de Gustavo Cerati tuvieron dos hijas, Estela y Laura, hermanas de Gustavo. Gustavo era de ascendencia italiana por rama paterna e irlandesa vasco-francesa de parte de su mamá. A los 6 años lo inscribieron en un colegio estatal y a medida que aprendía a leer, descubrió los cómics y por consiguiente su primera gran pasión, dibujar. La mamá de Gustavo decía que cada vez que su papá volvía del trabajo, le llevaba a Gustavo algún cómic de Superman, o de Tarzán, o de Flash, y de estos tomaba la base para crear sus propias historias y sus personajes, como por ejemplo Super Cerebro, parecido a Superman, o el hombre alado Argos, un símil a Batman que sobrevolaba las ciudades de la noche. Se cuenta que su primer destello musical fue por la banda The Beatles, cuando cursaba el jardín de niños y solía jugar que cantaba la canción Twist and Shout, tocando una escoba, emulando una guitarra. Fue a través de un disco compilado que contenía la canción de Purple Haze del grandioso Jimi Hendrix que le llama la atención poderosamente por su sonido potente y su distorsión, la guitarra. A los 9 años sus padres le obsequiaron precisamente su primer instrumento, una preciosa guitarra criolla. 2 semanas después se inscribe a clases de guitarra con una profesora que era profesional en el tema. Un dato curioso es que Cerati era zurdo, pero aprendió a tocar como diestro mediante la práctica. En ese momento su creatividad se dividía entre la música y el dibujo. Cuando le gustaba un acorde, lo trazaba en una hoja cuadriculada, en tanto practicaba escuchando a bandas como Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Commodores, Earth, Wind and Fire y Parliament. Él utilizaba el grabador que podía reducir la velocidad y grabar en 3 canales para sacar los solos de Ritchie Blackmore, imagínense ustedes, como el de Highway Star. Un profesor le dijo alguna vez a Gustavo, ¿sabes qué? Jamás vas a tocar bien, ni cantar, ni vas a tocar bien la guitarra, ni podrás ser alguien, porque tenía un dedo pulgar alargado y medio tirado para atrás que sobreponía al poner la mano en el diapasón, pero eso no le importó. Sus primeras bandas las habría hecho cuando tenía 12 años junto con amigos de otros barrios. Para 1976 armó el grupo Koala, que hacía música afroamericana y en el que tocaba la guitarra rítmica. Cerati hizo la mayor parte de la primaria y la secundaria en su totalidad en el Colegio Parroquial San Roque, lugar en donde tocaba con su banda en las misas y donde compuso sus primeras canciones como Desértico y Nazcamos Juntos, de bases de rock progresivo que tocaba con Wah con la banda Koala. Además obtuvo el segundo lugar en el concurso Canción Navideña de 1977 con su banda escolar. Para 1979 se inscribió en la Universidad de El Salvador para estudiar publicidad, motivado en parte para poder tener estabilidad económica. Encontró en esta carrera una forma de desarrollar algunos dotes artísticos como su gran afición por el dibujo. Sin embargo, una vez dentro de la facultad, conoció a gente que quería hacer algo más relacionado con la música y ahí empieza el destello. Ya llegarían los 80 y para 1981 viaja con la banda Savage a Punta del Este, Uruguay, para presentarse en una discoteca, pero esta cerró y quedaron varados en la actuación. A raíz de eso, Gustavo Cerati tuvo que compartir cuarto con ¿quién creen? El bajista Zeta Bosio, compañero suyo en publicidad que estaba en el lugar para tocar con su banda llamada The Morgan, lo que permitió que durante este tiempo estrecharan lazos de amistades entrañables que duraron hasta el último día de vida de Gustavo. Para 1983, Cerati y Bosio terminaron la carrera. Quedaron debiendo materias y no presentaron la tesis, por lo que solamente egresaron sin graduarse. Para ese entonces ya integraban Los Estereotipos junto con el baterista Charlie Alberti, incorporado al grupo al año anterior gracias a la intervención de Laura Cerati, porque Charlie estaba enamorado de ella.
Para 1983 la banda estableció la formación de trío y llegaron Gustavo Cerati en la voz y la guitarra, Zeta Bosio en el bajo y Charlie Alberti en la batería. Ese es el momento en el que el mundo empezaría a escuchar a Soda Stereo. Desde el comienzo el grupo se ocupó de construir su propia imagen, ayudados por Alfredo Luis, compañero de la universidad. Cuidaron los detalles estéticos del maquillaje, los peinados y el diseño de las portadas de los primeros discos y la puesta en escena de los primeros recitales. Estos primeros shows fueron en julio del año de 1983 en la discoteca Airport y en el Stud Free Pub. Desde ese momento recorrieron el circuito de discotecas y pubs con escala obligada en el Café Einstein y Zero, que por entonces representaba el centro de la movida underground del movimiento donde tocaban las bandas como Sumo y los Twist. Finalmente, Soda Stereo fue encontrado y firmó contrato con la compañía discográfica Sony Music en agosto de ese año, y en 1984 comenzaron la grabación de su primer LP, Soda Stereo. Su segunda producción, Nada Personal, fue editada en octubre de 1985 y presentada oficialmente en el Estadio de Obras Sanitarias ante 16,000 personas en 4 conciertos. A partir de esos conciertos, las ventas del disco comenzaron a crecer aceleradamente. Simultáneamente, el trío grabó el video del tema Cuando pase el temblor, de mis favoritos, bajo la dirección de su amigo Alfredo Luis, en las ruinas de Pucará de Tilcara, que junto a la filmación de la presentación en el Estadio Obras Sanitaria, fue editado en formato de video home. Llegó 1985 y fue el año de la consagración de Soda Stereo ante el público argentino, y para el 86 comenzaría con muchísimo éxito su carrera en el exterior. Para el tercer disco, Signos, de 1986, llega la participación del tecladista Fabián Bom Quintiero, el guitarrista Richard Coleman y Celsa Mel Gowland en los coros. Una vez terminado este gran disco, Soda Stereo inició una gira con presentaciones en vivo en las ciudades más importantes de Latinoamérica. Para esta época, el público que seguía a la banda había aumentado considerablemente y se apropiaron de sus canciones como los éxitos Persiana Americana y Signos. En Chile, la prensa llegó a definir el fenómeno de la banda como Soda Manía. Para 1988, los músicos comenzaron a trabajar en el nuevo disco, cuya producción artística estuvo a cargo de Carlos Salomar, quien acredita trabajos con David Bowie, Mick Jagger, Iggy Pop y Paul McCartney, entre otros. Luego de ser grabado en un estudio en Nueva York, Doble Vida llega en 1988 y se presenta en una discoteca de esa ciudad, y también en algunos puntos de México y Colombia. Canciones como Lo que sangra la cúpula, Corazón delator y En la ciudad de la furia afianzaron definitivamente a la banda dentro de las preferencias del público local e internacional. El video de este último tema fue finalista del MTV Music Awards en la categoría de Mejor Video Extranjero, en una época donde MTV Latinoamérica ni siquiera había nacido. Con la cifra de 1 millón de discos vendidos, Soda inició una gira nacional de presentación del disco que comprendió 30 conciertos en casi todo el país ante 270,000 espectadores, y realizan la primera presentación de una banda de rock en español en territorio norteamericano, con un show sold out en The Palace de Los Ángeles, California. A mediados de 1990, Soda Stereo vuelve a grabar un disco de estudio con el aporte conceptual de Daniel Melero y la participación de Andrea Álvarez y Tweety González, el disco Canción Animal. Este significó para la banda el ascenso al mercado español, plasmado en el futuro a través de la realización de conciertos en las ciudades de Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia para 1992. La grabación del siguiente material de Soda Stereo también se realizó en el estudio Supersónico durante 1992 y vendría a través del disco Dínamo. Para 1993, en enero, emprendieron su sexto tour latinoamericano visitando México, Chile, Paraguay y Venezuela. Fue durante esta gira que pude conocer al trío en una entrevista exclusiva y platicar con Gustavo, Charlie y Zeta. A finales de año se edita Zona de Promesas, 1993, un compilado de remixes de clásicos temas de la banda. Varias cosas sucedieron durante ese tiempo. Algunas de ellas fueron, por ejemplo, el cambio de compañía discográfica por parte de la banda, cambiándose de Sony a BMG. Llegando al año de 1995, marca el regreso del grupo con la edición de un gran disco, Sueño Estéreo. Llegaron temas como Paseando por Roma, Zoom y el primer corte de difusión, Ella usó mi cabeza como un revólver, con un gran video, por cierto, que se escuchó en la radio y motivaron el regreso de la banda a los escenarios.
A mediados de ese año grabaron en Miami un concierto para la cadena de música MTV. Este show tuvo la particularidad de que la banda no respetara la consigna original sobre el uso de instrumentos desenchufados. El proyecto se llamó Confort y Música para Volar. Para mí, uno de los mejores registros musicales de su historia. También se grabó un disco, una versión unplugged de 11 temas de la banda que incluye además 4 temas nuevos que habían quedado fuera de Sueño Estéreo y un track interactivo con historietas e imágenes del video de la presentación de la cadena MTV. Pero este disco constituye la última producción discográfica realizada como banda. A partir de ese momento, Soda entró en un silencio total, que solo se vio interrumpido por las versiones no oficiales de que se iban a separar. Mientras tanto, Gustavo se unió a 3 músicos chilenos no profesionales, Andrés Bucchi, Guillermo Ugarte y Christian Podwich, constituyendo Plan B. Para el 1 de mayo de 1997, la banda anunció oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa. Al día siguiente, todos los diarios se hacen eco de la noticia y el diario Clarín dedica un gran espacio en su portada para esto. Gustavo luego publicaría en el suplemento Sí, suplemente joven del diario Clarín, lo que sería la famosa Carta del Adiós. Voy a leer un fragmento. Estas líneas surgen de lo que he percibido estos días en la calle, en los fans que se me acercan, en la gente que me rodea y en mi propia experiencia personal. Comparto la tristeza que genera para muchos la noticia de nuestra separación. Yo mismo estoy sumergido en ese estado porque pocas cosas han sido tan importantes en mi vida como Soda Stereo. Gracias a nuestros fans que nos siguieron por tanto tiempo. Después de la separación y del comunicado, durante los meses de agosto y septiembre de ese año, se llevaron a cabo una gira latinoamericana por México, Venezuela y Chile, culminando su trayectoria con una despedida oficial realizada en Buenos Aires el 20 de septiembre en el estadio River Plate. Ante más de 70,000 personas, Soda decía adiós. El registro de este show fue plasmado en 2 discos editados a fin de ese año. El último concierto A y B, 2 obras sonoras impresionantes. Luego de la separación del grupo, Gustavo tuvo un tiempo de mucha actividad en solitario, lanzando discos como Amor Amarillo, Bocanada, Siempre Soy, Ahí Vamos, Fuerza Natural y el gran disco del 2001, 11 episodios sinfónicos, que totalmente es sinfónico con una orquesta, pero vendría más adelante el anhelado regreso de Soda. A pesar de los constantes rumores de reunión que empezaban a surgir, los cuales irónicamente comenzaron al poco tiempo de la separación, pocas noticias hubo sobre Soda durante mucho tiempo, salvo un especial para la televisión del último concierto producido por la cadena HBO y un documental llamado Soda Stereo, la leyenda, producido por MTV. Finalmente, en 2012 volvió a ver el trío reunido en los premios MTV Latinoamérica para recibir el premio Legend por su gran trayectoria musical. Ahí comenzaba el tema de volver. En el 2007, al cumplirse 10 años de su separación, la banda decide reunirse por una vez con el fin de realizar una gran gira continental. Y así, el 6 de junio del 2007 se conoció la noticia y el 9 se oficializó. Soda Stereo volvería a los escenarios mediante una única gira latinoamericana llamada Me Verás Volver, frase emblemática de la banda en la canción La Ciudad de la Furia. La gira comenzaría el 19 de octubre en el Estadio Monumental de River Plate de la ciudad de Buenos Aires y originalmente contemplaba la realización de solo 2 conciertos. Nada que ver, porque de pronto, seguido de esas presentaciones en varios países americanos, esto empezó a crecer y fueron muchísimas presentaciones más en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en México, Estados Unidos, Perú, en un total de 13 ciudades con conciertos multitudinarios de este regreso tan esperado. Pero lamentablemente, el 4 de septiembre del 2014 Cerati falleció, sin ningún tipo de sufrimiento por un paro respiratorio. Había cumplido 55 años el mes anterior. Su familia confirmó la noticia mediante su cuenta de Facebook, luego que anticiparan medios locales esta información. Muchos artistas argentinos y del extranjero manifestaron su pesar y muchos fanáticos lloramos la muerte de Gustavo Cerati. Había muerto uno de los genios más trascendentes de la música, que traspasó fronteras y generaciones y que tocó no solo mi corazón y mi mente, sino la de millones de personas en el planeta. Esta es una especie de homenaje muy especial para un hombre que conocí en persona, que platiqué con él, que conviví, que salimos a cenar incluso cuando estuvo aquí en la ciudad de Monterrey.
y después me encontraría con Charlie Alberti y después con Zeta Bosio. Hay fotografías en esta transmisión donde aparecen estos momentos, pero los más importantes se guardan siempre en el corazón. ¿Qué piensas del gran Gustavo Cerati? ¿Qué dejó en ti Soda Stereo? Compártelo de escucha a escucha.